Ha llegado la hora de hacer ciertos análisis en relación con el hombre. Ciertamente, y en nombre de la verdad, la antropología meramente materialista nada sabe sobre lo que es el origen del hombre. Ya en pasadas cátedras hicimos nosotros algunos análisis someros y ahora vamos a ahondar algo más en esta cuestión. Pensemos por un momento en los tiempos mesozoicos de nuestro mundo, en la era de los reptiles. Entonces, en verdad, existía el hombre. Claro, esto lo niega la antropología materialista. En verdad que la antropología meramente profana desconoce el origen real del ser humano. Quiere la antropología materialista que el hombre no exista antes de la era cuaternaria. Se le niega la posibilidad de haber existido durante el periodo cainozoico, lo cual resulta en el fondo manifiestamente absurdo. Sin embargo, hay cosas que lo dejan a uno pensar, y es lo siguiente. ¿Por qué ciertas especies como el plesiosaurio y el leptodáctilo pudieron sobrevivir durante tanto tiempo y al fin murieron, quedando hoy nada más que sus restos en algunos museos? Sin embargo, el hombre, a pesar de que esas especies fallecieron, de que se extinguieron sobre la faz de la Tierra, todavía sigue existiendo. ¿Por qué se extinguieron las especies del periodo Mesoceno, de la época mesozoica? ¿Y cómo es que los seres humanos no se hayan extinguido? Tantas especies desaparecieron y los seres humanos continúan vivos. ¿Cómo es eso? ¿Qué explicación podría dar la ciencia materialista? No da ninguna. Obviamente, la especie humana debería haber desaparecido. Se desaparecieron sus contemporáneos de la época cuaternaria y de la terciaria. También deberían haber desaparecido los seres humanos de la faz de la Tierra, pero continúan. Esto nos permite inferir la existencia del ser humano mucho antes de la época cuaternaria y aún más, mucho antes de la época de los reptiles o de la edad carbonífera. Hay derecho a alegar la existencia de los seres humanos en tiempos que están más allá del periodo mesozoico. Tal derecho nos lo confiere precisamente el hecho concreto, repito, de que todas las especies de la época terciaria y cuaternaria hayan desaparecido, que sin embargo su contemporáneo, el hombre, continúe todavía existiendo. Si las otras especies desaparecieron, por inducción debemos decir
que al no haber desaparecido el animal intelectual llamado hombre, tuvo que haber existido más allá de la época mesozoica y de la época carbonífera. Lo están demostrando los hechos. Y hechos son hechos. Y ante los hechos tenemos nosotros que rendirnos. Una cosa es terriblemente cierta. La Biblia nos habla, por ejemplo, de serpientes voladoras. Y Job cita al Leviatán. El Zohar afirma en forma enfática que la serpiente tentadora del Edén era un camello volador. A propósito, no está de más recordar que en Alemania se encontró a una especie de camello volador. Me refiero a restos fósiles que pudieron ser perfectamente organizados por los antropólogos. Tiene un tamaño de 78 pies. Es gigantesco. Un cuello largo, muy largo, semejante al de los camellos. Sin embargo, está provisto de alas membranosas. Y cuando se observa el cuerpo de aquellos restos óseos, se puede evidenciar que en verdad se trata de una serpiente voladora, parecida al camello en cuanto a su cuello largo. ¿Será tal vez el Leviatán? ¿Qué dirían a eso los antropólogos? Obviamente este sauro, o mejor dijéramos mososaurio, es en el fondo únicamente el resto o lo que queda de lo que fue o de lo que fueron las serpientes voladoras de tiempos arcaicos de nuestro mundo, tierra. Ahondando en todo esto, hallamos otros aspectos muy interesantes dentro del campo de la antropología. En la Biblioteca Imperial de Pekín, por ejemplo, existían pinturas en las que aparecían algunos plesiosaurios y también algunos pterodáctilos. ¿Cómo es posible que los antiguos que no sabían nada sobre paleontografía o paleontología conocieran especies ya extinguidas de la época misma de los reptiles? Es algo que no tendría una explicación lógica si no conociéramos nosotros la posibilidad de desarrollar en el cerebro humano ciertas facultades de tipo trascendental, facultades que nos permitirían el estudio de la historia de la naturaleza y del hombre en el fondo mismo de las memorias que yacen ocultas en todo lo que es, ha sido y será.
En realidad, de verdad, mis estimables amigos, tenemos nosotros que saber que el hombre actual, en modo alguno es el hombre real. Lo único que podríamos estar de acuerdo con los antropólogos meramente profanos es en la cuestión del animal intelectual. Que éste venga en realidad de verdad de la época cuaternaria o finales de la época terciaria es algo que en modo alguno negaría. Pero antes que todo, conviene hacer una plena diferenciación entre el hombre y el animal intelectual. El hombre verdadero existió más allá de la época carbonífera y de la edad meramente mesozoica. Este hombre verdadero vivió en la época de los reptiles. Desgraciadamente, algunos seres humanos auténticos degeneraron terriblemente al final de la época terciaria, durante el Mioceno. Se mezclaron entonces, desgraciadamente, como ya dije en mi pasada plática, con algunas bestias de la naturaleza. Y de ellos resultaron ciertos simios gigantescos. Estoy repitiendo algo que ya dije. Tenían rostros azules o rojos, que caminaban sobre pies y manos o que se erguían como bípedos y que tenían la capacidad de hablar. A su vez, tales especímenes tuvieron de mezclarse con otras bestias subhumanas y de todo ello resultaron ya los simios que conocemos, o también a base de ciertas evoluciones, algunos tipos de humanoides. Estos humanoides siguieron reproduciéndose incesantemente durante la época cuaternaria. Posteriormente, en esta época en que nos encontramos, son estos humanoides la humanidad actual, mezcla de hombres auténticos con bestias de la naturaleza. Ahora verán pues la diferencia que existe entre los hombres reales de la primera, segunda y tercera raza y los animales intelectuales de la cuarta y de la quinta raza en que nos encontramos. Sin embargo, no por eso hemos de desalentarnos. Los gérmenes para el hombre están en las mismas glándulas sexuales. Los cargamos. No hay quien no cargue tales gérmenes, puesto que es el resultado de la mezcla del hombre con el animal. Si carga tales gérmenes, no existe la posibilidad de elevarse al estado humano verdadero. Eso sí, que hay que trabajar con tales gérmenes. Hay que conocer en realidad de verdad los misterios del sexo para poder crear al hombre auténtico dentro de sí mismo. Desgraciadamente, los antropólogos materialistas creen que son hombres. No, desconocen absolutamente los misterios del sexo. E inventan múltiples teorías sobre el origen de la humana especie,
que en modo alguno, en verdad, podrían resultar útiles. Pienso que todas esas teorías de los antropólogos materialistas están causando gravísimo daño a los pueblos. Es lamentable que la antropología materialista esté corrompiendo a la raza humana. Ya bastante degenerada está. Y con tales teorías se degenera cada día en forma peor. Nosotros, como antropólogos gnósticos, tenemos que enjuiciar muy severamente la antropología materialista. A esos que dicen que solamente creen en lo que ven, y que sin embargo están creyendo en lo que nunca han visto. En utopías tan absurdas como aquellas de que somos hijos del ratón. O que nuestro antepasado, el mandril, es un elegante caballero. Tenemos que buscar indudablemente el origen de esta raza humana, de esta quinta raza, que es a la cual nosotros pertenecemos. Debemos hallar su cuna por la Cachemira, por la meseta central del Tíbet, por el Euximio, etc. No quiero decir que la cuna completa de la raza actual haya tenido su origen absolutamente en esas regiones que he citado. Pero en nombre de la verdad debo decir que tales regiones de la Tierra constituyen una cuna muy importante de la especie humana, una de las varias cunas. Me refiero a la especie humana actual, a las gentes de la quinta raza. Han habido 5 razas en el mundo, que corresponden a 5 épocas diferentes. En primer lugar, dije que teníamos la raza protoplasmática, luego los hiperbóreos, posteriormente los lemures, más tarde los atlantes, y por último tenemos esta raza, que es la nuestra, la área. Nosotros iremos desarrollando a través de estas pláticas la historia de cada raza, aunque sea en forma somera, más una descripción completa de los escenarios en los cuales se ha desarrollado. Hoy por hoy me limito a decir que los hombres de la primera raza propiamente dicha existieron en el casquete polar del norte, en la isla sagrada. Entonces, ese casquete polar del norte, los polos, mejor dijéramos, ocupaban la zona ecuatorial. Incuestionablemente, la forma de vida de aquella raza era muy distinta a la actual. Nada sabe sobre eso la antropología materialista. Aún más, estas afirmaciones en modo alguno concordarían con la famosa Pangea. Y por lo tanto, al hacer tales declaraciones, lo único que nos exponemos es a la burla de los antropólogos profanos. Es que ellos desconocen en verdad la mecánica celeste en forma total. No saben que existe el proceso de la revolución de los ejes de la Tierra. Piensan que la Tierra ha tenido siempre la misma posición con respecto al Sol. Y es obvio que por tal motivo han inventado su Pangea, pues les resulta más cómodo estudiar astronomía. Los hiperbóreos tuvieron su escenario en esa herradura que rodea al Polo Norte. Obviamente la misma Inglaterra y hasta Irlanda pertenecieron a la tierra de los hiperbóreos.
A esa tierra perteneció también Alaska. Todas esas regiones que forman una herradura alrededor del casquete polar del norte. La Lemuria existió más tarde, en el Océano Pacífico. Un enorme y gigantesco continente. Cubría toda el área del Pacífico. La Atlántida existió más tarde, en el océano que lleva su nombre. Así pues, la fisonomía del globo terráqueo ha cambiado muchas veces. 5 continentes, o 5 aspectos, o 5 escenarios ha tenido nuestro mundo, en los cuales se han desenvuelto 5 razas. Podríamos nosotros aspirar a que ellos, los señores de la antropología materialista, aceptaran todo esto. Racionalmente que no, porque ellos creen que se las saben todas, y de todas, todas. No solamente ignoran, sino lo que es peor, ignoran que ignoran. Se proponen atacar al Génesis bíblico, y en su afán anticlerical han inventado todas esas teorías que abundan por aquí, por allá y acullá. No quieren entender siquiera lo que significa la palabra Edén. Ed, en su etimología. Hay una raíz griega que explica tal palabra. Voluptuosidad. Así que Edén significa voluptuosidad. El Edén es el mismo sexo. Todo el Génesis bíblico es una obra de alquimia. Nada tiene de histórico. Aquel Edén que otrora se situara en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, se convirtió más tarde en la escuela de los astrólogos, y de los caldeos, y de los magos. Ese Edén parece que tiene cierta relación en verdad con el famoso Adi Bashar de los antiguos lemures, y hasta con el jardín de las Hespérides del continente Atlante. El Edén es el sexo. Esto no lo aceptarían jamás los antropólogos del materialismo. Y mucho menos aceptarían los grandes misterios sexuales de Caldea, de la India, de Babilonia, de México, de Persia, de Egipto, etc. La Lemuria existió el sistema de reproducción por Kriyasakti. Esto es, durante el Mesozoico, mucho antes de que la raza humana hubiera caído en la generación animal. Bien sabemos nosotros que esta raza cayó en la tercera parte del Eoceno, o sea, durante el Mioceno. Las gentes, los hombres verdaderos de la época mesozoica, se reproducían ciertamente por Kriyasakti, el poder de la voluntad y de la inteligencia. Pero eran hombres. Y su sistema de reproducción no sería aceptado hoy en día por los animales intelectuales. El sistema de reproducción de los hombres verdaderos
el de Kriyasaki. Es un sistema sagrado que causaría risa y rechazo a los antropólogos materialistas. Aún más se sentirían ofendidos. Entonces el sexo se consideraba sagrado. Jamás se eyaculaba el esperma sagrado. El esperma era considerado como materia venerable. Cualquier zoospermo maduro se escapaba para hacer fecunda una matriz. Los eruditos de nuestro país, México, sino los asiáticos. Una vez estuve hablando aquí sobre lo que es la materia en sí misma. Dije que podría ser destruida la forma, pero que como sustancia la materia continuaba en otras dimensiones. Y que al fin la tierra sustancia, o la tierra germen, era depositada entre el espacio profundo del universo, en la dimensión cero desconocida. Sí lo afirmé. También dije que esa sustancia era el iliáster, la semilla que quedaría depositada en la profundidad del espacio, aguardando la hora de una nueva manifestación cósmica. Recuerden ustedes que aclaré un poco más esto al decir que así como cuando un árbol muere queda su semilla y que en ella existen todas las posibilidades de un nuevo desarrollo para un nuevo árbol, así también cuando un mundo muere queda su semilla. La materia homogénea, insípida, insustancial, inodora, incolora, depositada entre el seno de la eterna madre espacio. Pues bien, esa semilla con relación al uno es dos. No debemos olvidar que para ser uno se necesita ser dos. Que para ser uno hay que primero ser dos. Y el uno se siente dos. Esa tierra caótica, primigenia, insípida, insustancial, inodora, ese germen de mundo, depositado entre la madre espacio, es el Omeyocan. Un verdadero paraíso que durante el tiempo de inactividad vibra, sin embargo, con felicidad. Llámase también, se ha dicho al Omeyocan, debido al viento y a las tinieblas, Yuayi Ejecatl. ¿Por qué? Porque Ejecatl es el dios del movimiento cósmico, el dios del viento. Yuayi Ejecatl. He ahí, el gran movimiento cósmico, en el Omeyocan. Es allí en el Omeyocan donde reina la auténtica felicidad del mundo. La dicha inagotable, profunda. Existen días y existen noches cósmicas. Cuando la Tierra está en estado germinal o cuando un mundo cualquiera se encuentra en estado de germen depositado entre el seno del espacio profundo, duerme. Siendo dos, es uno. Después de cierto periodo de actividad, entonces el impulso eléctrico, el huracán eléctrico, hace que todos los aspectos positivo y negativo entren en actividad. Por eso se dice que en el Omeyocan hay tinieblas y viento. Tinieblas y viento, movimiento cósmico. No queremos decir tinieblas en el sentido completo de la palabra.
Es tan solo una forma alegórica de hablar. Recordemos que en los misterios egipcios, el sacerdote se acercaba ante el neófito y a la oreja le decía: Osiris es un dios negro. Que fuese negro realmente Osiris, pues es el Logos. Sucede que la luz del espíritu puro, la luz de la gran realidad, es tinieblas para el intelecto. Y se dice que en el Omeyocana solo hay tinieblas y viento, es decir, movimiento cósmico. Eso quiere decir que allí está la luz increada, y que allí se desarrolla el movimiento cósmico representado por eje 4. En el Omeyocán se arremolina la quietud infinita antes de la manifestación del gran logo solar. El logo solar en la tierra sagrada de Anáhuac fue siempre llamado Quetzalcóatl. Así pues, Quetzalcóatl, como logos, existe indudablemente mucho antes de toda manifestación cósmica. Es el logos. El Omeyocán es el ombligo cósmico del universo, donde lo infinitamente grande revienta en lo infinitamente pequeño, en recíprocos remolinos que vibran y palpitan intensamente. Y lo grande y lo chico se encuentran, el macrocosmos y el microcosmos. Con la aurora del universo, el huracán eléctrico hace palpitar todos los átomos en forma de remolinos. Dentro del Omeyocán, dentro del ombligo del universo, dentro de la matriz cósmica, que es el 2. En el Omeyocán, el Tloquenahuaque es tempestad nocturna de todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando el movimiento eléctrico, el huracán eléctrico, el torbellino eléctrico hacen girar todos esos átomos dentro de la materia caótica, existen todas las posibilidades de la vida universal. Así lo han escrito siempre los mejores autores de cosmogénesis. Naturalmente estamos diciendo algo que nunca aceptaría en modo alguno la ciencia materialista. En el Omeyocán, el señor de la noche, el negro Tecastlipoca, se niega, revienta en luz y nace el universo que fecunda, que maneja Quetzalcóatl, el lobo solar. Recordemos nosotros que este Tecastlipoca representa en su aspecto femenino a la luna y a Dios Madre. Y en el Omeyocán es precisamente eso, Dios Madre. Es precisamente la matriz del mundo. Por eso se dice que Tecastlipoca revienta en luz. Sí, la madre se hincha como la flor del loto. Y al fin nace este universo, que de hecho fecunda el logos. En náhuatl se dice que Quetzalcóatl entonces dirige y maneja ese universo que surge a la existencia. El logos, unidad múltiple perfecta, es radical. Mas se desdobla a sí mismo en los 49 fuegos para trabajar con este universo naciente. Incuestionablemente es precisamente el logos Quetzalcóatl quien dirige este universo. Es mejor dijéramos la conciencia cósmica gobernando y dirigiendo lo que es, ha sido y será. Pero estoy seguro, perfectamente seguro, de que la antropología materialista no aceptaría esta concepción del Quetzalcóatl. Estoy plenamente seguro de que la antropología materialista rechaza el logos, de que está en contra de la tradición mexicana, que no quiere nada con la sabiduría de México.
La antropología materialista, al rechazar a Quetzalcóatl como verdadero gobernante del universo, de hecho está en contra de México mismo. Sí, mis queridos amigos, vale que reflexionemos un poco. Tampoco conviene que nos formemos de nuestro señor Quetzalcóatl una concepción antropomórfica. No, repito, el Quetzalcóatl es una unidad múltiple perfecta. Es el demiurgo de los griegos, el logos platónico, el principio ingente de la naturaleza, haciendo vibrar cada átomo, haciendo estremecer cada sol. Es el fuego creador del primer instante. No podrían asegurarme jamás los señores del materialismo antropológico que conocen el fuego. Estoy seguro que no lo conocen, ni mucho menos la electricidad. A nosotros nos interesa el fuego del fuego y el conocimiento profundo de la electricidad. Ellos usan el fuego como elemento y lo consideran como elemento de combustión, más se equivocan. En realidad, de verdad, si nosotros rastrillamos un cerillo, veremos que surge el fuego. Dirían ellos, producto de la combustión. No, señor. Más bien la combustión es un producto del fuego. Porque la mano que rastrilla el cerillo tiene fuego para moverse. Y el fuego está latente dentro del cerillo mismo. Basta solamente eliminar ese estuche de materias químicas, de fósforo, mediante el rastrilleo para que surja el fuego. El fuego existe antes del cerillo. Es algo desconocido para la química. El fuego en sí mismo es el logos, el principio inteligente fundamental de la naturaleza. Conste que nosotros no estamos defendiendo a un Dios antropomórfico que tanto molestaría a los señores de la antropología materialista. No. Únicamente estamos haciendo gran énfasis para decir que la naturaleza tiene principios inteligentes y que toda esa suma de inteligentes principios de la naturaleza es Quetzalcóatl, el demiurgo de los griegos, el logos de los platónicos, unidad múltiple, perfecta, latente en todo átomo, en todo corpúsculo que viene a la vida, en toda criatura que exista bajo el sol. No hay duda, mis queridos amigos, de que el monoteísmo causó gran daño a la humanidad. Porque como consecuencia del mismo se provocó el materialismo, el ateísmo. Digo también que el politeísmo, llevado al abuso, al extremo, causó daño a la humanidad. Porque entonces de él surgió el monoteísmo, y del monoteísmo a su vez surgió el ateísmo materialista. Vean ustedes cómo el politeísmo, habiendo degenerado, dio origen al monoteísmo antropomórfico. Y por último, examinen ustedes cuidadosamente la secuencia. El monoteísmo antropomórfico originó a su vez, debido a los abusos de los diversos cleros religiosos, el ateísmo materialista. Si nosotros aceptamos principios inteligentes en la naturaleza y en el cosmos, como fundamento de toda esta maquinaria de la relatividad, no desconocemos de que en el fondo la variedad es unidad. Conceptúo que en un futuro inmediato la humanidad tendrá que volver al politeísmo, pero en una forma monística,
trascendental. Deberá equilibrarse la humanidad desde el punto de vista espiritual, entre el monoteísmo y el politeísmo. Solo así podrá en verdad iniciarse una renovación de principios y una revolución completa de la conciencia. Hasta aquí mis palabras de esta noche. Dejo ahora plena libertad a los aquí presentes para que hagan las preguntas que se relacionan con el tema, advirtiendo que no contestaré preguntas que no tengan que ver con el tema. ¿Repite la pregunta? ¿Hay alguna relación, venerable maestro, entre el Teotihuacán eterno y el Omeyocan? En realidad es verdad. El Teotihuacán está aún más allá del Omeyocan. Podría decir que el Teotihuacán es el sol sagrado absoluto. Y el Omeyocan es algo muy diferente. Es el lugar 2. Es, dijéramos, el Iliastro, la semilla para mundos. Obviamente sabemos muy bien que cuando el torbellino eléctrico, cuando Yoalli Ejecatl inicia el movimiento cósmico, entonces surge el dualismo, deviene el caos. Tal caos es fecundado mucho más tarde, como ya dije, por Quetzalcóatl. El Logos, unidad múltiple perfecta. Distingamos pues entre el Teotihuacán y el Omeyocan. ¿Alguna otra pregunta? Todos los aquí presentes deben preguntar. Si tienen alguna duda, si no la tienen, pues no pregunten. Venerable maestro, hablaba usted de Tlaquenahuatl, que en la acepción náhuatl significa Señor o divinidad del lejos y del junto. ¿Qué explicación profunda nos podría hacer al respecto? Lo que ya dije, el viento, las tinieblas, el movimiento, en que lo infinitamente grande se volca dentro de lo infinitamente pequeño, remolinos incesantes que se cruzan y se mezclan. Todo eso sucede siempre, como ya afirmé en forma enfática, del Omeyocan. Entonces, del microcosmos, ¿se puede hablar en el animal intelectual como microcosmos o es el hombre el microcosmos? Bueno, en el animal intelectual existe la posibilidad del microcosmos, puesto que carga la semilla de hombre, aunque no es más que una bestia razonativa. Pues no hay duda de que el animal intelectual resultó de la mezcla precisamente de ciertos hombres degenerados con animales de la naturaleza. De manera que estos cuerpos que nosotros tenemos son el resultado de tales mezclas durante la época de la gran caída, al final de la edad terciaria, en el Mioceno. ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta? El aspecto de que no somos más ahora el resultado de bestias, la reproducción de hombres degenerados con bestias, que nosotros, escasamente, la única posibilidad humana son los gérmenes que llevamos dentro de nuestras glándulas endócrinas, endocrinas. Es posible que podamos desarrollar, crear profundamente, digamos, el hombre. Bueno, yo pienso que ya tenemos el cuerpo de animal, me parece imposible crear el cuerpo de hombre si ya se tiene de animal. He de aclarar, volviendo al pasado, que de la mezcla de ciertas tribus, dijéramos, lemúricas ya degeneradas, con algunas bestias subhumanas de la naturaleza, resultaron algunas especies semejantes a hombres, entre ellas
los distintos clases de monos, changos, etc. También dije que habían resultado, eso lo dije en la pasada cátedra, cierto tipo de simios enormes, gigantescos, algunos de caras azules, otros de caras rojas. Y eso no lo podemos negar. Tal vez por tal motivo se atreven los señores materialistas, aunque desconozcan estas doctrinas, a aseverar, entre otras cosas, que venimos del mandril. Eso cuando se olvidan de mano ratón. Bien, pero en todo caso, existieron tales simios que dije que platicaban, que caminaban en 4 patas, que a veces en 2, y que tenían derecho a hablar como la gente. Que se mezclaran esa clase de simios entre sí y se reprodujeran, fue cierto. Que el mandril puede haber descendido de tal clase de simios, no lo podemos negar. Basta que observemos sus nalgas rojas, y en fin, su aspecto en general. Lo que ha motivado, pues, la inquietud de muchos antropólogos materialistas. Pero es obvio que aquellas criaturas se mezclaron a su vez con otra clase de animales. Y al fin, algunos de esos animales eran con aspecto medio humano, más parecido al humano, total que al fin de tantas mezclas y evoluciones e involuciones vino a resultar los cuerpos del humanoide, que aunque sean de descendencia animálica, llevan gérmenes de hombre. Dije también que los australianos, por ejemplo, las tribus de Australia de cabezas achatadas y muy primitivos, pues eran a su vez lemures degenerados, mezcla de hombres con bestias, pero que estaban todavía muy cerca a las bestias. Y eso es verdad, puesto que algunas de esas tribus de Australia parecen, dijéramos, animales, llevan piel como de osos. Si todas esas metamorfosis son posibles, es posible también, ya que el cuerpo humano actual se parece al hombre, aunque no sea hombre, crear dentro del organismo humano, dentro de lo psicosomático, dijéramos, al hombre auténtico. Solo nos quedaría saber manejar las semillas, iniciar la revolución del germen mismo, para que estos gérmenes brotaran y dentro de lo psicosomático surgiera el hombre interior, el hombre real. Que en este trabajo hayan de hacerse en ciertas modificaciones orgánicas no lo podemos negar. Por ejemplo, individuos que han degenerado sus glándulas, que se han sometido a trasplantes glandulares o de vísceras, son casos perdidos. Ya en ese terreno no es posible que los gérmenes del hombre puedan brotar, germinar, desarrollarse. Sí, pues que en verdad, mis queridos amigos, hay que hacer ciertos cambios en el organismo físico. Y esos cambios se hacen precisamente con el trabajo sexual, adoptando el sistema de Kriya-Sakti, el método de reproducción de los lemures. Pero, obviamente, como ya les dije y les repito ahora, este método de reproducción es odiado a muerte por los animales intelectuales. Mas si algún animal intelectual desea convertirse en hombre, tiene que aceptar el sistema sexual de los hombres, o continuar como animal intelectual. Así pues hay que provocar ciertas mutaciones, ciertos cambios favorables. Así es posible que el animal intelectual se eleve al nivel del hombre. Bueno, hasta aquí mis palabras. ¿Va alguna otra pregunta? A ver, hermano, Aladino. Maestro, en Tenayuca, que es ciudad de los muros, se adora a Catiboca, que usted citó, y allí hay solamente muchas calaveras que representan pues, a la memoria, a la muerte. Tiene relación eso, digamos, con que la matriz del mundo de Catiboca, la luna, la diosa, con la noche, tiene relaciones también
Son claros que calor ahí mismo, la pirámide de Ayuda, no han dado por la creación. Pues es claro que Tlaloc es el agua, la vida. Digamos en el macrocosmos, por ejemplo. Pues claro que es el agua, la vida. Sabemos que muy bien la importancia que el agua y la tierra tienen para que surjan las criaturas vivientes. Como dijo Moisés, para crear criaturas vivientes se necesita de agua y tierra. Eso es obvio. Por ese motivo, Tlaloc y la madre cósmica, madre natura, la gran madre del mundo, el Omeyocan, se encuentran íntimamente asociados. Aún más, Tlaloc y Tecatlipoca también están relacionados, porque ya sabemos nosotros el simbolismo de Tecatlipoca.